Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio del ciclo Freakonomics, nuestra primera temporada, ya nuestro segundo episodio. Como todos sabrán, el primer episodio contamos con la presencia de Diana Mondino y hoy nos acompaña uno de los economistas más importantes de nuestro país, actualmente en funciones como diputado nacional, el licenciado Ricardo López Murphy. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, bueno, muchas gracias Ricardo, sabemos que estás en una reunión atrás de otra, que tenés la agenda muy apretada, por eso te agradecemos la presencia. Brevemente, no necesitamos demasiada presentación para Ricardo, él tiene tiene una vasta trayectoria en el sector público y privado, en la academia, su currículum habla por sí solo, así que vamos a ir un poco evitando esa parte para poder avanzar. Ricardo, en primer lugar, a mí me hubiese gustado empezar esta charla preguntándote qué opinabas de cómo se podía situar la Argentina en este contexto internacional, ¿no? Con las últimas novedades del tema de Rusia y Ucrania. Pero como la Argentina no te da respiro, hoy nos enteramos del envío del acuerdo del fondo, del acuerdo de la Argentina con el fondo al Congreso. Quería pedirte una reflexión de eso, si es más o menos lo que se venía hablando, si están al tanto porque vi que no se comunicaron los anexos. ¿Qué visión tenés vos hoy del acuerdo este que se está enviando al fondo, del acuerdo del Sí, fondo que se está enviando al Congreso? yo antes, digamos, voy a contestar las dos cosas porque están vinculadas entre sí. Primero, yo lo que tengo es la novedad de que tanto el organismo multilateral como el gobierno argentino han comunicado que han llegado a un acuerdo a nivel de los cuerpos técnicos, tanto de la República Argentina como del organismo multilateral. Llegado a ese acuerdo, en el pasado, con las leyes que teníamos nosotros, la ley de administración financiera y el acuerdo internacional por los cuales nos integrábamos al organismo, que tiene rango constitucional, este tipo de cuestiones no era enviado al Congreso. Y tiene una lógica eso, porque en una república presidencial la política económica es monopolio del Poder Ejecutivo. En todo caso, el Congreso discutirá el presupuesto y las leyes o regulaciones que surjan del acuerdo, pero no el acuerdo en sí, que es una potestad del Poder Ejecutivo. Por esas idas y vueltas que tiene la política criolla, esta cuestión va a ser enviada al Congreso y nos va a poner a todos en un problema. ¿Por qué? En un problema porque yo no estoy dispuesto a violar el orden constitucional en mi interpretación y no creo que el Congreso pueda asumir como si fuera un régimen parlamentario una suerte de voto de censura. No corresponde a nuestro orden institucional y sería un pésimo precedente. Y por otra parte, no hemos participado en la redacción de este documento, ni en su elaboración, ni en su equilibrio, que seguramente ha habido muchos dilemas que resolver. En consecuencia, me parece que la responsabilidad del Congreso, que sí tiene, es autorizar, dado que se lo ha sacado de la autorización automática, que cabía por el acuerdo internacional y por las características de un organismo multilateral que no tiene fines comerciales. Ese era el encuadre constitucional y legal que teníamos. Irá a votación la autorización de endeudamiento. Ahora, como yo no conozco todavía la redacción del proyecto de ley, pueden poner apruébase el memorándum de entendimiento, ahí yo no puedo votarlo porque estaría contra lo que he estado no solo explicando, sino contra mi leal interpretación de nuestro ordenamiento institucional. Esto más allá si el acuerdo es bueno, malo, que eso es algo que puedo hacer un comentario, pero lo primero que quiero situar, no con el ánimo de rehuir el debate, o sea, es al revés, yo soy muy predispuesto al debate. Lo que creo
es que si confundimos el orden institucional, ya tenemos muchos problemas de esa naturaleza, lo único que hacemos es agravar la previsibilidad y digamos, el funcionamiento de nuestra sociedad. Digo, voy a dar un ejemplo. El presidente el otro día invitó a la Corte a la sesión de inauguración del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Nación y se la pasó denigrándola. O sea, yo creo que no tiene la misma envergadura que esto, pero digo, es un orden institucional que los anfitriones no son cordiales con los invitados. Claro. Cosas... Sí, sí. Las caras de los ministros cuando se veían, claramente había es una incomodidad. cosa de una desubicación extrema. Dado esos antecedentes, es que yo me aferro a esta definición. El segundo tema es la discusión, en términos muy importantes, estuvo situada la discusión técnica antes de la guerra. Pero la guerra no se puede ignorar. La guerra ha cambiado dramáticamente varias circunstancias estructurales para Argentina y para el mundo. O sea, acá hay un cambio de paradigma que tenemos que reconocer. El primer cambio de paradigma es que desgraciadamente se ha roto cierto consenso, ciertas reglas de convivencia a nivel universal que hacían que las potencias no se podían apoderar del territorio de sus vecinos por un acto de prepo. Esto, mayor, menor medida, estamos viendo una guerra tremendamente sangrienta por la defensa desesperada de los ucranianos, de su soberanía y de su integridad territorial. Y una ofensiva feroz de un país enorme y muy armado a un país mucho más pequeño y más vulnerable. Eso es un hecho terrible en sí, que a mí me parece que requiere el repudio universal, pero en términos de Argentina y de sus políticas, está claro que su situación de indefensión ha adquirido otro ribete. Yo a lo largo de la campaña electoral hablé mucho de la indefensión de Argentina, pero a fuer de ser sincero, mis hipótesis eran de riesgos, de conflictos de nuevas generaciones, es decir, la depredación de nuestra área marítima, que es muy ostensible y muy grave, el problema del dominio de los cielos por la acción del crimen organizado y el narcotráfico, y la disposición de una brigada blindada ligera con vehículos blindados a ruedas que nos permitiera concurrir en apoyo a la fuerza de seguridad si el primer Comando Capital o el Comando Vermelho, que son dos de las grandes organizaciones del crimen organizado de Brasil, que alguna vez atacaron una penitenciaría en Misiones, y decidieran tomar una ciudad, digamos, para poner eso requiere una fuerza especial en Argentina que, en mi entender, debía requerir blindado a ruedas porque son mucho más rápido su desplazamiento que el elemento blindado acorazado que nosotros disponemos, que son oruga. Bueno, no me hagan entrar en la disquisición técnica de cuál es nuestro parque de defensa, pero es decir, eso también nos será útil en los ejercicios, digamos, en las actividades que cumplimos en apoyo a Naciones Unidas, de mantenimiento de la paz y de, digamos, integrando las misiones internacionales. En general, para esas misiones necesitamos ese tipo de blindado que es el que usan todas las Fuerzas Armadas modernas del mundo. Y ahí hay toda una discusión y, por supuesto, la defensa del país requiere la reconstrucción de nuestra fuerza de submarinos, o sea, pero era una agenda que tenía un proceso, digamos, de capitalización luego de la brutal descapitalización que ha sufrido el aparato militar desde hace muchos años, pero muy intensamente en los últimos 20 años. Dicho esto, el problema de la guerra nos pone en la agenda de nuestro gasto un gasto imprescindible que va a desplazar otros gastos en un estado que está elefantiásico, sobredimensionado, que había que racionalizarlo
para hacerlo financiable y ahora hay que racionalizarlo más para hacer espacio a esta urgencia de la defensa que no quiero que nadie la ignore porque es un tema estratégico y en el mundo del cambio del paradigma de la guerra es una idiotez ignorarlo. O sea, acá hay una realidad nueva que si la ignoramos corremos el riesgo de, digamos, de que nos despedacen. Entonces, no ahora, es muy interesante lo que plantea Ricardo, porque en esto del gasto, ¿no? Vos estás planteando una visión, incluso desde tu experiencia como ministro de Defensa, como exministro de Defensa, ¿no? De la necesidad de la defensa. Ahora bien, el Estado argentino, ¿no? Teniendo en cuenta los 3 niveles, ¿a vos te parece que tiene, ya lo has dicho, un tamaño elefantiástico, digamos, pero ¿cuál vendría a ser el verdadero tamaño del Estado? ¿No? Hace 2 semanas hablábamos con Diana Conte y ella nos decía que los 3 niveles de gobierno deberían reducirse un 50%. Diana Mondino. Perdón, Diana Conte. Diana Mondino, sí, sí. No piensa otra Diana. Sí, no es lo mismo. No, y Diana nos decía que había que reducir los 3 niveles de gobierno, ¿no? En un 50%. ¿Cuál es tu apreciación del verdadero tamaño del Estado? Hagamos una digresión. Es decir, yo diría volver al tamaño histórico que tuvo el gasto hasta el 2005-2006, donde yo diría era alrededor de 2/3 el gasto que tenemos hoy. O sea, volver a un tamaño que la Argentina tenía dificultades, pero no de la magnitud y de la característica que tiene ahora. Ese gasto es el gasto que se sostuvo de 1960 al 2006 aproximadamente, 2005, que era un gasto alrededor de 2/3 lo que tenemos hoy, por probablemente 3/5, pero digamos en ese orden de magnitud, que no es óptimo, que no es lo que a mí me gustaría, pero estamos hablando de volver a niveles de gasto respecto al PBI como el que tuvo Argentina cuando todavía estaba en aptitud de crecimiento. Un segundo que me están... Sí, por favor. Mario, estoy en un Zoom ahora, pero... Bueno, no le vamos a preguntar a Ricardo, pero si llega a ser Mario Negri, estamos viendo política en vivo. Claro, no, estaba hablando con las autoridades del Interbloque. Bueno, esto es muy bueno para el programa porque estamos haciendo política en vivo, estamos viendo la política en vivo. Es verdad, y tenemos una discusión ahí importante, pero no, obviamente no la voy a hacer pública. No, claro, claramente. A ver, entonces, dicho esto, vamos a la guerra. La guerra crea un conjunto de shocks a los precios relativos enorme. Seguramente ha producido un alza en los precios de las exportaciones agrícolas nuestros y ha producido un dramático alza en el precio de los hidrocarburos y con repercusiones complejísimas, porque el país, desgraciadamente, por sus malas políticas de los últimos 20 años, por expulsar al capital, es importador de energía cuando tiene la segunda reserva de gas del mundo. O sea, una cosa disparatada, como si importáramos trigo. Estamos hablando de 2 pampas húmedas para entender la magnitud del problema. Sí, no tenemos gasoductos para poder sacar el gas de Vaca Muerta y poder exportarlo a Europa. Hoy no que tenemos planta de licuefacción y no tenemos, digamos, la infraestructura porque nos hemos dedicado al clientelismo, a la locura. Claro. Y eso es muy gravoso para nuestro crecimiento, pero es letal en estas circunstancias. Y vuelvo al problema. O sea, Argentina tendría que estar contenta con estos precios y está aterrada con estos precios, por 2 razones. Primero, porque no tiene los dólares para importar, no los tenía antes, menos los tiene ahora. Y en segundo lugar, porque eso implica ganadores y perdedores en una sociedad que no quiere mover nada. Es decir, las provincias hidrocarburíferas tienen una circunstancia especial y el robo del
logro estacionario que hay acá, les va a querer robar, digamos. O sea, acá se le roba a todo el que produce, entre otros le van a robar a los productores de hidrocarburos. Entonces, todas estas reglas producen unos problemas inmensos de inviabilidad. Pero digo, el acuerdo está realizado sobre hipótesis, mi impresión personal, obviamente prematura, pero por la secuencia, los últimos 5 días, habría que haber rehecho todo el programa por estos problemas, con la complejidad que esto tiene. No tendríamos complejidades si tuviéramos un Estado inteligente, donde los precios relativos se acomodan a los precios mundiales, pero nosotros tenemos la peregrina idea pre-ricardiana, o sea, pre-David Ricardo. De David Ricardo, Adam Smith hace el descubrimiento, digamos, del orden, el descubrimiento, la explicación de un fenómeno social como el lenguaje, como el orden espontáneo de los mercados, cómo interactuaban las sociedades. Y David Ricardo hace el descubrimiento, digamos, la explicación de cómo el comercio le facilitaba a los países hacer abundante lo que tienen escaso y hacer escaso lo que tienen abundante. Esa es básicamente la explicación de por qué el comercio enriquece a los países y por qué hay un beneficio mutuo. Eso, en nuestros prejuicios, en nuestros mitos, en nuestros tabúes, nosotros lo que es abundante lo hacemos súper abundante y lo que es escaso lo hacemos súper escaso, lo cual es una receta casi imposible de evitar el empobrecimiento. Es una receta venezolana, disparatada, una cosa que va en el camino de una catástrofe. Ahora, Ricardo, esto normalmente en esta circunstancia es tan nocivo como la indefensión. Claro. Y esto es incluso, es hasta muy gráfico, ¿no? Porque cuando uno ve en esto, cuando se critica, por ejemplo, en las políticas económicas que se aplican en Argentina, que siempre van en contra de lo que es el libre comercio, en contra de lo que son políticas de mercado, justamente cuando Naciones Unidas, cuando la comunidad internacional quiere aplicar sanciones a un país, justamente lo que evita es que tenga comercio, ¿no? Que es lo que se está haciendo con Rusia. Debería ser como un manual autoimpuesta. Es como claro, es una sanción autoimpuesta de la Argentina. Es un suicidio es una cosa disparatada, pero sí. Es disparatada toda la cosmovisión, es muy profundo el problema, forma parte de nuestra cultura. Es la única explicación de por qué Argentina se ha empobrecido a pesar de circunstancias inmensamente favorables, pero si el software funciona mal, no hay cómo arreglarlo. Y ahora, en este esquema, ¿no? de la cuestión cultural, creo que uno de los últimos cambios culturales muy fuertes, por lo menos que duró un tiempo, ¿no? Como política monetaria, fue la convertibilidad. Que eso, digamos, por un periodo de tiempo permitió encasillar a la política monetaria en un esquema con parámetros bien definidos. ¿Vos crees que una solución de ese estilo, una convertibilidad, una dolarización, ante los problemas que tenemos hoy de inflación principalmente, ¿es una solución viable? En realidad, la caja de conversión venía de la historia argentina, venía del episodio de la presidencia de Carlos Pellegrini, cuando él hace la caja de conversión, que produjo un resultado que a veces se ignora, que es que entre 1890 y 1945 Argentina tuvo menos inflación que Estados Unidos y creció más. O sea, ese fue el marco conceptual. Nosotros abandonamos ese marco conceptual, probablemente influidos por ideas de la época, también por el terrible shock que fue la depresión de los años 30, por una confusión sobre la naturaleza de nuestros problemas, pero haber destruido la moneda nacional, el mercado de capital, el sistema financiero, el ahorro en nuestro país, tuvo consecuencias catastróficas. Yo creo que hubo en eso mucha ignorancia al comienzo, es decir, la idea que podíamos dar crédito emitiendo dinero, es decir, era una cosa formidable, crear riqueza usando la imprenta de verdad, si fuera posible, es una cosa fenomenal.
Pero eso es un disparate, es decir, esa idea de que la riqueza se crea en la imprenta de billetes de gobierno, de los papeles pintados, si fuera cierto, digamos, nos convierte en dioses, o sea, nos convierte en personas capaces de superar las restricciones de la naturaleza. Entonces, esa visión de semidioses que está detrás de todo este melange cultural, esa pretensión de conocimiento, esa falta de humildad ante las realidades de la vida, está detrás de esa arrogancia y esa soberbia que termina en un desastre como terminó en Argentina. Ahora, yo no quisiera pronunciarme sobre cuáles son las opciones que Argentina tiene que tomar. Sí estoy claro que tiene que tomar un régimen monetario y fiscal que no parta de la base de que la inflación es sana y que parta de la base de que tenemos que reconstruir la credibilidad, el orden, la previsibilidad. Es decir, admitiendo eso, la variante es compleja, dependerá de muchas circunstancias. Es verdad que esa experiencia histórica es muy atractiva. Yo siempre opiné que la Argentina tiene un problema de formación en sus estudiantes muy serio. Por ejemplo, el más famoso ministro que hubo en el país, que fue Víctor Molina, el ministro de Hacienda de Alvear, que volvió a la convertibilidad de preguerra, cosa que no pudieron hacer ni los franceses con REF, ni los ingleses. Es decir, que nadie pudo hacer eso, nosotros lo pudimos hacer. Y el ministro que fue capaz de eso no es estudiado en la Argentina. Nadie sabe quién es. Fue el ministro del presidente Alvear, que logró, se vivió en los 20, y yo creo que parte de los problemas se debieron a la euforia de los 20, que iba a decir, de los años 20, que fueron años muy venturosos de la Argentina. La presidencia de Alvear fue una presidencia de ribetes excepcionales, y probablemente ese clima ha hecho que perdamos la perspectiva, pero digamos, un régimen monetario y fiscal que recomponga la idea de que la inflación no es la respuesta, que recomponga la credibilidad, la previsibilidad, es imprescindible y forma parte de los desafíos que tenemos por delante. Claro. Ahora, Ricardo, en ese sentido, y yendo, por ejemplo, a una de las preguntas que tenemos acá por parte de la gente, el caso de Nahuel, que nos pregunta cuál puede ser el camino para llegar a una reducción del Estado en relación a lo que planteamos en un inicio. ¿Cómo ves vos las primeras políticas que habría que tomar de forma urgente, sin demora? No, yo creo que necesitamos repensar el Estado, es decir, tenemos que partir de la base de que lo que tenemos es inviable. O sea, si uno parte de la idea que es viable, hay un orden de política. Si uno parte de la idea que es inviable, empieza desde otro criterio. Yo creo que hay que estudiar los casos de Europa Oriental, de Estonia, de Polonia, de países que vinieron del mundo comunista antes de la caída del muro, y mirar el tipo de política, porque en realidad hay que partir de la base que lo que está no es financiable. Eso yo creo que es el punto de partida. Y no hay derechos adquiridos contra el futuro. Eso, claro, es un shock inmenso sobre los prejuicios que tenemos, sobre los tabúes que tenemos, sobre los mitos que alentamos, pero forma parte de la realidad que afrontamos. O sea, no hay mitos sobre esto. O sea, va a haber que racionalizar el Estado. Va a ser muy traumático, como fue en Polonia, en Estonia, en Bulgaria, en Rumania. Alguna vez, bueno, la directora gerente del Fondo Monetario, que es de nacionalidad búlgara, ha contado las terribles experiencias que ella vivió en esa transición. Pero bueno, claro, son problemas que hacen a nuestra viabilidad. Yo creo que hemos agotado la viabilidad y
y probablemente la idea de arreglar esto con parches, con pequeños parches, viendo cómo en el tiempo corregimos esto, es decir, el famoso gradualismo del gobierno anterior, es que se reproduce en el programa. Ustedes vieron, la que nadie hace la figura es el mismo programa que el 2015. Es la misma idea, que de a poquito, viendo, tocando acá, vamos a... Eso no puede corregir el problema, un problema de la magnitud que tenemos, ¿no? Claro, queda claro que lo que se requieren son políticas de shock, ¿no? Ante, digamos, la Bueno, gravedad. pero sobre todo de una envergadura extraordinaria. Yo creo que eso, hay veces que el propósito es ver cómo de a poquito, digamos, qué es políticamente correcto, qué es lo que la gente está acostumbrada a escuchar. Yo digo, partan de la base que eso no se puede hacer. Acumulamos 9 default, estamos ahí al borde de uno, que un programa de emergencia que no se le ha aplicado a ningún país, los organismos multilaterales van a aplicar a Argentina, pero para correr la arruga, con la idea de llevar el problema de un gobierno que es incapaz de nada a un nuevo gobierno que se presume tendrá la fortaleza, la lucidez de lidiar con el problema, agregándole a los 50.000, 60.000 millones, ahí hay distintas formas de medirlo, que agregó este gobierno hasta ahora, 30.000, 35.000 millones más de acá al fin del gobierno, y que te agarre Catalina, digamos, Claro. lo que tenemos, agregarle un fenomenal aumento de deuda, y eso yo no estoy de acuerdo, digo, respecto al programa que se va a discutir. Pero es la lógica de que digamos, el futuro proveerá. Ocurrirá algo que nadie sabe, que nadie puede racionalizar, que nos hará inmensamente ricos y nos resolverá un problema que tenemos enorme. Y es esa huida al futuro, yo ya no veo posibilidad de seguir repitiéndola. Claro, sí, realmente es muy, muy complejo, ¿no? Ahora, dentro de estas políticas de shock, ¿no? Se necesita un respaldo político Más muy que de grande. shock, de cambio de régimen, porque no es una cuestión de shock, no es Sí, una cuestión de discusión si las medidas tienen que tener una determinada intensidad, porque la discusión entre gradualismo y shock es que el gradualismo es más caro que el shock. Esto primero aclaremos eso, porque si no, no se entiende. O sea, el gradualismo requiere más ajuste que el shock, pero eso no es lo que estamos discutiendo. ¿Por qué requiere más ajuste que el shock? Porque como en el proceso de transición se van acumulando deudas, hay que ajustar, no solo por lo que había que ajustar al principio, sino por los intereses y la deuda que se acumuló. Entonces, es más caro el gradualismo que yo. La gente no lo interpreta así, porque en estos tabúes, en esta neolengua que tenemos en la Argentina, el gradualismo luce más barato, porque no es gradualismo, es posponer, acumular deuda. Eso no es gradualismo. Gradualismo es un recorte de más magnitud que el shock hecho a lo largo del tiempo. Es más caro que el shock. A ver, si a la gente se le explica eso, nadie quiere ser gradualista. Claro, es obvia. Ahora, si la gente dice yo quiero ser gradualista, es que no entendió el problema. Le están mintiendo, le están vendiendo gato por liebre. No es cierto eso. Ese no es el tema. Yo no estoy hablando de shock de grado, estoy hablando de un cambio de régimen. La Argentina, como está organizada, no es viable. Tiene que cambiar. Ese cambio es factible, bueno, es un tema difícil. Si uno mira el riesgo país, la fuga de capital humano, sobre todo la gente más calificada de la Argentina que se va en bandada, la salida de los emprendedores, de los empresarios, uno llegaría a la conclusión que no es viable, que no tiene... Los que todavía seguimos luchando decimos, no, lo que hay que hacer es enfrentar el problema en la verdadera dimensión que tiene, no en una dimensión edulcorada, sino diciendo
a bandera desplegada la verdad, pero no porque por fanáticos, sino porque si no se hace eso, no se tiene la legitimidad para actuar. Una cosa muy gráfica en esto que vos planteás, Ricardo, de que una política de gradualismo es una política de shock diferida, básicamente, ¿no? Es en su momento más cara, más cara. Cuando fuiste ministro de Economía, planteaste un programa que tenía una reducción del déficit de 2.000 millones y finalmente, meses después, terminó siendo mucho más grande el ajuste horriblemente mayor. A través de la crisis. ¿Cómo? Muchas veces más que eso. Muchas veces más que eso, ¿no? Pero también entendamos que el Estado en esa oportunidad era aproximadamente 3/5 del Estado actual. O sea, había 2 millones de empleados públicos y 4,5 millones jubilados. Claro. El problema se ha agravado de una manera terrible. Claro. Se ha descapitalizado el país, porque lo que hay que entender es el proceso de descapitalización. Una forma fácil de verla es en las Fuerzas Armadas. Se ha quedado sin aviones, se ha quedado sin barcos, se ha quedado sin blindados. Es decir, se ha descapitalizado. Lo mismo que pasa ahí, pasa en la energía en muchos sectores. Por eso, con oportunidades inmensas en el gas, no lo podemos sacar. Claro, decir, además, uno podría explicar, decir, bueno, no lo pueden sacar, pero están haciendo. No podemos convocar el volumen de inversión que hay que convocar, porque cualquiera que escucha mi explicación dice, pero si vos ponés la plata ahí te la van a robar. Porque en la lógica, no robar para los líderes, que eso es otro problema de otro. Estamos hablando del problema de sacarle para sostener un estado clientelar de magnitudes elefantiásicas. Olvídense, supongamos que tuviéramos la Madre Teresa administrando eso. Bueno. El problema está igual. La corrupción agrega un elemento de destrucción moral, de pérdida de valores, pero es un fenómeno que agrava el problema sustancial. Claro. Ricardo, te hago una consulta. Mira, generalmente nuestro público es gente del mercado, gente que trabaja en distintas sociedades vinculadas al mercado de capitales, y nos gusta siempre preguntarle a nuestros invitados cuál es la visión que tenés del mercado de capitales, tanto local como internacional, si tuvieras que pensar en algunas inversiones conservadoras, moderadas o más agresivas. ¿Dónde te posicionarías? En general esas preguntas, pero voy a decir una cosa muy gráfica. Esa Argentina que tenía menos inflación que Estados Unidos y crecía más, era una Argentina que tenía un mercado de capitales enorme, que financiaba la construcción de vivienda con cédula hipotecaria, donde todo el mundo ahorraba en los títulos, porque esos títulos eran, bueno, la estabilidad monetaria, era, digamos, uno de los comentarios que se hacía sobre Argentina, sobre todo en los 20, era que era exageradamente optimista. Como ahora nuestro liderazgo y nuestra población es exageradamente pesimista, en aquella época era exageradamente optimista y no había nadie se le ocurría invertir en otro lado que acá, porque era espectacular la oportunidad. Entonces yo digo, una Argentina ordenada requiere reconstruir su mercado de capitales, requiere reconstruir su mercado financiero, eso requiere reconstruir nuestra moneda y no robar más. Cuando digo robar, digo, por ejemplo, una fuente vital del mercado de capitales es el ahorro para la vejez. Uno ahorra en la vida activa y ahorra para poder sobrevivir en la vida pasiva. Eso se hace con dos métodos. El mercado de capitales que está metido dentro del Estado con el sistema previsional. El sistema previsional es un sistema que el Estado ahorra por nosotros a través de impuestos y después nos devuelve. Si alguno cree en eso es un milagro, pero es poner en mano del lobo a los corderos. Eso nunca yo lo haría. Para eso se había inventado un régimen de fondos donde la gente ahorraba para su vejez, estando el Estado supletoriamente para atender a gente que por distintas razones no realizaba la cobertura.
haber robado esos fondos, haberlos robado, tiene una dimensión intertemporal enorme, porque la base del mercado de capitales, algo que uno crea en la intertemporalidad, en la vida infinita, yo no creo en eso, o sea, yo creo que vamos a morirnos, o sea, esto es una definición importante. Hay gente que cree que a lo mejor la vida la podemos prolongar in eternum, pero yo digo, en general el bolsillo no tiene mortaja, pero normalmente uno ahorra en la vida activa para la vida pasiva. Tener múltiples instrumentos y una participación de la sociedad civil, dicho en términos más groseros, del mercado, era vital para reconstruir ese mercado de capitales. Ese mercado de capitales se ha metido ahora dentro del Estado. Y el Estado nuestro es un Estado voraz, es un Estado que destruye el ahorro. Déficit significa desahorro, es decir, restar recursos a la inversión. Descapitalizar significa déficit en la semiología, en la semántica del término. Quiere decir descapitalizar. Ahora, todo el mundo acá, fíjense, Guzmán, por ejemplo, dice, tenemos que ir gradual en el déficit, tenemos que seguir descapitalizando. Yo digo, esto es un disparate, no es leer lo que nos pasa. Entonces, reconstruir el mercado de capitales es esencial. Eso va a llevar tiempo porque requiere que primero que todo elaboremos el duelo. Es decir, el día que entendamos que el robo del 2008 fue una de las catástrofes más grandes que le ocurrió a la sociedad argentina porque robó los ahorros para la vejez y desposeyó a los que habían hecho el esfuerzo para cubrir, ese robo es vital al mercado capital. Porque lo que queda es el mercado oportunista, no los fondos institucionales que forman la profundidad del mercado de capital. Entender que el mercado de capitales lo estatizamos, eso es lo que hicimos, es vital. Si entendemos eso, si acabamos con la neolengua y no mentimos más, lo que hicimos fue estatizar. Entonces usted me dice, ¿cómo haría? Bueno, lo primero que hay que hacer es sacarle al Estado eso. No es muy difícil eso, pero el hecho de haber estatizado todo el ahorro para la vejez produce unas consecuencias monumentales. Claro. No, eso se hizo sin un debate. Nos robaron de paraguas ahí a la luz del día. Y lo que es grave no es el robo en sí, que es muy grave, es accesorio. Es que en la mente colectiva mucha gente no se dio cuenta que la desposeyeron. Entonces, cuando uno no entiende dónde están sus intereses, es muy complicado encontrar una solución racional, que ese me parece que hoy no lo voy a poder explicar, parte del conflicto entre Ucrania y Rusia, es entender bien los intereses de ambas partes, que obviamente están confundidos en una geopolítica global muy, muy complicada. Claro. Pero yo me tengo que ir, les agradezco la oportunidad, espero que la reflexión conceptual que hemos hecho los ayude a calibrar bien nuestros problemas, como entender lo complejo que es lo que tenemos por delante, pero también la inmensa oportunidad, porque si nos dejamos de hacer barbaridades y entendemos que hemos estado haciendo barbaridades, la chance de tener una salida espectacular está disponible. Claro. Hay que ver que es un problema cultural, que nuestra gente masivamente se da cuenta de que hemos seguido un camino disparatado. Y tiene que sentir horror por lo que hemos hecho. Ese es el camino del retorno a la sensatez. Si eso no se reconoce, es decir, si no vamos a después de David Ricardo, no a antes de David Ricardo, imagínense si en la tecnología quisiéramos ir a 1810. Claro. Se nos muere el 95% de la sociedad argentina si vamos a las tecnologías disponibles en aquel momento. Bueno, eso es lo mismo que hacemos en materia económica. Somos pre-ricardianos. Ha sido un gusto compartir. Bueno, Ricardo, muchas gracias. La verdad te agradecemos. Como te decía, sabemos que estás en un día muy ocupado con estas novedades. Te vimos ahí incluso hablar con las autoridades del bloque, así que te dejamos
seguir trabajando y estamos atentos a las novedades. Porque yo formo parte de un bloque De que coordina con los interbloques y obviamente hay una discusión institucional, económica, política muy compleja, sobre todo por esta idea de apurar al Congreso, que me parece horrible, pero bueno, es lo que tenemos. Vamos a estar muy atentos a ver cómo evoluciona la discusión en el Congreso. Muchas gracias, Ricardo, y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima, hasta luego.